Bueno, collazo iguers, xente sidrera, hoy tenemos un vídeo, hoy tenemos un capítulo con mucho estilo. Hoy os vamos a presentar el vermú de sidra, el Rosmut, una cosa única, que tiemblen los de Bacardí, no los de Bacardí, no, los de Martini. Hoy les vamos a hacer la competencia, en estilo, en porte y por supuesto en bebida. Rosmut. Estamos aquí en Quintueles, en el Llagar Castañón. Estamos con Marta, que nos va a hablar un poco, nos va a presentar esta enorme bebida que han creado. Pues si te parece, podemos bajar a la bodega donde tenemos ahí madurando el vermú, este Rosmut, y te hablo de ello. Pues perfecto. Vamos, Marta. Bueno, pues nada, Marta, cuéntanos un poco qué es y cómo se hace. Aquí es donde está madurando, pero para llegar a esto lo primero que necesitamos es una buena sidra. Siempre escogemos como base, en vez de vino, que tendría cualquier vermú, el Rosmut se hace con una base de sidra. Una sidra natural que filtramos, siempre de manzana asturiana, procedente de aquí. Una vez que se filtra, lleva un 85% aproximadamente de sidra filtrada. Luego se le añade una base alcohólica para dar esos 15 grados que tiene el vermú, unas hierbas propias de botánicos propios que le echamos como orégano, manzanilla, etcétera, que le da esos sabores propios del vermú, y un caramelo que le da un poquitín de dulce y color. Pero al final, el color, ese sabor propio, lo viene de estas barricas, donde está madurando mínimo por 3 meses. Actualmente ya lo tenemos hasta 6 meses ya en barrica. Bueno, y fuera de campo me estabas comentando un poco qué es lo que hace exclusivo, que hace excelente esta bebida. Bueno, pues yo creo que sobre todo lo que es único y es diferente es que competimos con otros vermús. Ahora hoy en día el vermú es muy vintage, está de moda, era la bebida de James Bond, ¿no? En plan, pero sobre todo que es en base de sidra, por eso te digo que es algo único. De ahí que lo llamamos compuesta de sidra, no ves la palabra vermut en ningún lado, pero sí que lo vendemos entre todos los vermús de la gama que hay ahora mismo en el mercado. ¿Qué llama la atención cuando vais y vendéis este producto y lo enseñáis? En sabor, al final, que sabe a vermú, que era lo que se quería conseguir y creo que está muy logrado. Lo que sorprende es que como es de sidra, la gente viene pensando a lo mejor que va a probar un vermú blanco y luego se sorprende porque, bueno, decidimos hacer un vermú rojo. Siempre un poco, pues bueno, por un poco de dulce, cambiarlo y al final conseguir un poco más creado lo que era el vermú en sí. ¿Y algún secreto para beberla? ¿Algún acompañamiento? A ver, acompañado como cualquier otro vermú, vamos a decir que con tu aceituna o no, y con cualquier tapa, porque lo acompaña bien, con salados, oye, como cualquier aperitivo, siempre va a encajar bien cualquier cosa, ¿no? Y lo que hablábamos un poco antes, esa palabra del Rostonic, ¿por qué no? Que creo que puede ser un buen inicio, como el Gin Tonic, hacer un Rostonic, que creo que tuviste la brillante idea, que lo acabas de sacar tú ahí, y ¿por qué no? Echarle una tónica, a lo mejor lo deja un poco más ligero, y bueno, que puede ser una bebida para la tarde, noche, y de ahí, pues, yo creo que múltiples inventos se podrían elaborar. Voy a ir aún más, incluso hasta con Coca-Cola. Vermumocho. Calimocho, a lo mejor un producto de calidad siempre sería bueno, La innovación, que es una de las cosas que el Llagar Castañón está creando y potenciando, ¿no? En bebidas nuevas, elaboradas siempre en base de sidra. Así que todos los inventos luego creados a partir de estas bebidas seguro que son bien llevados. Y la verdad que muy bien explicado, Marta. Muchísimas gracias por mostrarnos, pues bueno, este producto que invita a toda la gente que lo pruebe, que lo pida en las sidrerías o que incluso que se acerquen aquí al Llagar. Si lo pueden comprar aquí, igual que en otras tiendas de productos asturianos alrededor de Oviedo, Gijón. Además ahora, que ya se me iba a olvidar, estamos justo en este periodo de invierno haciendo una promoción y si tú te haces una foto bebiendo un Rosmut,
lo subes a las redes con la etiqueta, el hashtag Rosmuteando, pues puedes ganar sorpresas. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta, ha sido un placer y nos vemos. Y nada, Rosmuteando, nos vemos. ¡Nos vemos! ¿Quién dijo que en Asturias no tenemos labios de martini, mejor de vermú de sidra, Rosmut? Rosmut, me recuerda a Ciudadano Kane. Rosmut. Estoy Asturias. No.